Muy buenas tardes. Les invito a buscar, por favor, el Evangelio según Mateo. Capítulo 14. Vamos a continuar con, por lo menos, el estudio que yo llevo del libro de Mateo. Capítulo 14, vamos a leer desde el versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hasta aquí vamos a leer por el momento. Vamos a buscar algunas otras referencias en la medida que avancemos. Para que podamos tener el contexto histórico en el momento, digamos, que hemos leído este pasaje, para poderlo meter dentro de un contexto, debemos recordar lo siguiente. El Señor Jesús de Capernaum había ido a Nazaret, que era su ciudad, y allí la gente no creyó en él. Por lo tanto, dice la Escritura que él no pudo hacer allí muchos milagros, de manera que él se retira de ese lugar, vuelve a Capernaum, a las orillas del lago, ¿cierto?, de Genesaret, y en el mar de Galilea. Y allí entonces el Señor, después de enseñar muchas cosas, estuvimos viendo las parábolas, ¿cierto?, los capítulos 13, el Señor de allí envía a sus discípulos, les da poder a ellos y autoridad para sanar muchas dolencias, echar fuera demonios, y que fueran a diferentes aldeas y que fueran enseñando y predicando acerca de lo que ellos ya habían aprendido con él. De manera que estos 12 hombres salen en diferentes direcciones a hacer esta labor. Pasan bastante tiempo en esto, y mientras tanto el Señor permanece allí, en las orillas del mar de Galilea. Acontece que matan a Juan el Bautista. En el intertanto, los discípulos vuelven de esta tarea que el Señor les había encomendado: echar fuera demonios, sanar a la gente, etc. Regresan los apóstoles, le dan la noticia al Señor de que Juan el Bautista ha muerto, ha sido asesinado. Vimos, ¿cierto?, cómo esa muchacha a tan temprana edad y tan malvada, ¿cierto?, pidió, bajo el consejo de su madre, la cabeza de Juan el Bautista, y se la entregaron, ¿cierto?, en un plato, en el banquete que tenía Herodes en su cumpleaños. El Señor entonces, cuando regresan los discípulos, Él se aparta
y va a un lugar cerca de Betsaida, que queda en una orilla del mar de Galilea. Está Capernaum en un extremo, desciende por allí un afluente del mar de Galilea, y al otro lado está esta ciudad que se llama Betsaida. Y cerca de allí, en un lugar desierto y apartado, es cuando acontece esto. La gente lo ha seguido, se enteró que el Señor había salido con sus discípulos a este lugar y lo van siguiendo, por decirlo, lo persiguen las multitudes. Yo creo que tú y yo habríamos hecho lo mismo. Las motivaciones de esta gente, ¿cierto? Le buscaban por diversos motivos, vamos a ir viendo esto. Así que el Señor entonces está en ese lugar, desierto y apartado. Ese es el lugar físico. El escenario es Él, el Señor Jesús, sus 12 de apóstoles, ¿cierto? Y la multitud. La hora es todo el día, pero esto acontece ya anocheciendo. Está muy avanzada la hora. Esa es la expresión que encontramos en los evangelios. Este es el único milagro que está descrito en los 4 evangelios. Es el único. El Señor desea seguramente, ¿cierto?, que pongamos atención a este milagro de la alimentación de estos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, así que la multitud fácilmente podría haber llegado tal vez al doble, cercano a las 10.000 personas, entre hombres, mujeres y niños. La hora muy avanzada. Entonces, pero dentro de estos tres, podríamos decir, estos tres, entre el Señor, los discípulos y la multitud, tienen diferentes visiones cada uno de ellos de lo que les está aconteciendo, y tal vez a usted le pase lo mismo aquí. Yo no sé sus motivaciones por las cuales usted está aquí. Desconozco quién es usted en algunos casos. Algunos los veo por primera vez acá. Algunos que les conozco desde antes, me alegro mucho de verles acá. Pero cada cual tiene una visión con respecto a lo que le espera, o lo que pretende, o lo que espera, lo que tal vez tenga una cierta expectativa. De hecho, aquí tenemos una visión del gentío, la multitud. La multitud busca al Señor y le busca para ser sanado. En su gran mayoría le busca porque ha visto las señales, dicen los evangelios, han visto las señales que el Señor ha hecho y le buscan. El Señor en los evangelios dice que Él los sanaba, pero también les hablaba acerca del reino de Dios, y Marcos dice que hablaba de muchas cosas con ellos. No hay mayor referencia a lo que el Señor haya dicho allí, sin embargo, podemos entender de muchas cosas que el Señor enseñaba, que desconocemos porque no estaban escritas, son las que después desarrollan los apóstoles en sus epístolas también. Así que tenemos entonces ese escenario con la gente que ha sido instruida por el Señor les ha hablado muchas cosas, le ha hablado del reino de Dios, y ahora la hora ha ido avanzando. Los apóstoles miran a esta multitud y tienen su propia visión. Para ellos es mucha multitud, no saben qué hacer ahora. El Evangelio, según Juan, nos dice claramente que el Señor sí sabía lo que tenía que hacer, pero va a probar a sus apóstoles. Va a probar su fe. Va a probar cuánto han aprendido. Vuelvo a insistir, ellos, los apóstoles, tienen su propia visión respecto a este tema. Ellos ven a la multitud como un problema. Ven a estas mujeres y niños un problema. No tienen idea de cómo solucionarlo. Por eso el Señor le pregunta a Felipe, según el Evangelio según Juan, capítulo 6, el Señor llama a Felipe y le dice, ¿qué vamos a hacer? Acompáñeme por favor, Evangelio según Juan, capítulo 6. Para que tengamos más antecedentes y podamos
comprender de mejor manera lo que está aconteciendo aquí. Evangelio según Juan, capítulo 6. En el versículo 2 del capítulo 6 dice que esta gran multitud que seguía al Señor porque veía las señales que hacía en los enfermos. Eso es lo primero que encontramos aquí también en esta descripción. En el versículo 5 dice que el Señor alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Gran problema. Judas Iscariote es el tesorero. La palabra de Dios dice que él sustraía de los donativos, las ofrendas que muchas personas hacían al Señor Jesús. Y Judas echaba mano a esto y robaba. Judas es el que llevaba las cuentas. Seguramente, tal vez es él el que haya dicho la cifra que encontramos en los evangelios, no lo sé. Pero el Señor dice: ¿de dónde, Felipe, vamos a comprar pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Recordemos esto: el Señor Jesús siempre sabe lo que tiene que hacer. El Señor siempre sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Tal vez nosotros no veamos, no tengamos la visión completa del panorama como no la tenían los apóstoles. Los apóstoles veían en la multitud un problema, en las mujeres un problema y en los niños un problema. El Señor, para probarle entonces a Felipe, y están los demás ahí escuchando, él pregunta: ¿qué haremos? ¿De dónde compraremos pan para que coman esto? Las aldeas ya estaban, ¿cierto? Los negocios de las aldeas tal vez ya cerrados. No hay dónde comprar pan. Hablemos de 10.000 personas. A veces tenemos problemas para organizar un paseo, ¿cierto?, de 70. Imaginémonos ahora organizar para 10.000. Así que era gran problema. Pero recordemos, ¿de dónde venían los apóstoles? ¿Qué habían hecho antes? ¿Las semanas anteriores? ¿Qué le contaron al Señor cuando ellos volvieron por decirlo, este ministerio que el Señor los mandó, de ir en aldea en aldea? ¿No fue echar demonios fuera? ¿No sanaron personas? Por el poder y autoridad del Señor Jesús. Pero ahora no tienen ni idea de qué hacer. Si nosotros conocemos al Señor Jesús como Salvador de nuestras vidas, si en algún momento de nuestra vida, ¿cierto?, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y le aceptamos a Él como Salvador personal, si comprendimos que el Evangelio era que Jesús había muerto por nuestros pecados y hemos descansado en esta obra maravillosa de Cristo, aquellos que somos ahora llamados hijos de Dios, si le conocemos desde ahí, ¿cuántas veces olvidamos lo que Dios ha hecho en nosotros? ¿Cuántas veces olvidamos que Dios ha hecho cosas formidables en nuestra vida, o a nuestro alrededor, o en un amigo, o en otro cristiano, y esto se nos ha olvidado ya? Así estaban estos apóstoles. Llegaron contentos y le dijeron: Señor, los demonios se nos sujetaban. Señor, sanamos personas. Excelente, dice el Señor. Vengan, descansen. Estaban muy cansados. No tenían tiempo ni de comer casi los apóstoles. El Señor le dice: vengan conmigo, y se fueron a ese lugar desierto y apartado para que descansaran. Pero no lograron hacerlo. Porque llegaron estas 10.000 personas allí y había que ahora suplementarles el alimento, pero ellos se olvidaron de todo lo que Dios había hecho con ellos en esas semanas anteriores. ¿Cuántas veces olvidamos lo bueno que Dios ha sido con nosotros? ¿Cuántas veces?
Y para aquel que no conoce al Señor Jesús, como le conocemos los que hemos pasado por esta experiencia, ¿cierto?, de arrepentimiento y fe en el acto supremo de Cristo en la cruz, si ese es su caso, tal vez todo lo que a usted le sucede, o muchas cosas, usted se lo atribuye a la suerte, al azar, a la buena aventura, al amigo paleteado o al familiar que le ayudó, pero no en Dios. Bueno, estos discípulos están allí, el Señor les ha hecho una pregunta, los pone ahora en la encrucijada. ¿De dónde compraremos pan para esto? Y aparece el otro discípulo, y dice uno de los discípulos, versículo 8 de Juan 6, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo al Señor, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Saltó por ahí, ¿es cierto? Tal vez empezaron a preguntar, oye, ¿quién trajo algo de comer? Y un muchacho, no sé, 14 años tal vez, 13, 15. Tal vez levantó su mano, ¿es cierto? Se hizo notar y dijo, yo tengo algo de comer. Tuvo una madre que, a diferencia de la madre, ¿cierto?, de la chica que le bailó a Herodes y pidió la cabeza a Juan el Bautista, aquí es una buena madre que le echó 5 panes y 2 peces, ¿cierto?, sin duda que estaban ahumados, secados con sal, para que tuviera una merienda el hombre, aquel muchacho, digo. De todos los que estaban allí, de los 10.000, solo había un muchacho con algo de comer. Vuelvo a insistir, los apóstoles han hecho un montón de cosas grandiosas, milagros, y ahora no saben qué hacer. Y buscan humanamente una respuesta. Otro dijo, ¿qué es? Si, aunque tuviéramos 200 denarios, o sea, 200 días de trabajo de un jornal, ¿qué es eso para toda la multitud? Así que no tenían solución ni en el dinero, pero tampoco en este muchacho, con lo poquito que había. Recordemos que el Señor lo está probando. ¿Qué habrá sentido el Señor de esos 12 hombres allí? Yo creo que los miró a cada uno y tiene que haber sentido tristeza. Tristeza. Como muchas veces mira a nuestros corazones, a nuestras vidas, y el Señor está triste. Porque nuestra fe, que tal vez en algún momento fue gloriosa, ahora es casi cero. ¿Cómo está tu fe? ¿Viene un viento y te bota de inmediato? ¿Viene una pequeña prueba? ¿Viene un problemilla por allí? ¿Y ya no sabes qué hacer? Y te olvidaste de los momentos gloriosos. Te olvidaste de Dios. Y no es que tú niegues a Dios, sino que simplemente ya no lo reconoces como aquel que en algún momento te levantó, en algún momento luchó por ti, en algún momento te dio la victoria. Y estás derrotado o derrotada. Le causamos tristeza al Señor. El Espíritu de Dios que mora en aquel que es salvo se contrista, se entristece, porque no le dejamos actuar como Él quiere. La vida del cristiano es una vida de fe. Por la fe, ¿cierto? Dice la palabra, el justo vivirá. Cuando los amigos están cerca, cuando el dinero no nos falta, es fácil la vida. Cuando la familia, ¿cierto?, no nos da problemas, es fácil la vida. Pero vivimos con problemas todos los días. Vivimos con pruebas y azares, ¿cierto?, todos los días. El Señor nos insta a no olvidar quién es Él.
¿Quién es este Jesús? Recordemos que el Señor está aquí, a la orilla del Capernaum, está triste porque ha muerto aquel familiar suyo, Juan el Bautista, hombre fiel. También tuvo sus dudas Juan, pero se levantó en medio de la cárcel. Cuando el Señor le dijo, cuéntenle a Juan lo que han visto. En otras palabras, diciéndole, díganle a Juan, yo soy el Mesías. Yo soy el que él estaba esperando, que no dude. Palabras alentadoras, ¿por qué? Porque en unas horas más a Juan le iban a cortar la cabeza. Y soportó el martirio. Pero el Señor está triste por aquello. Y ahora está triste porque sus discípulos, ¿cierto?, han perdido la confianza, la fe en Él. No lo ven como aquel que le dio la autoridad para hacer milagros y ahora están ahí abatidos. Porque la multitud, ¿cierto?, lo supera. El problema lo supera. La palabra de Dios nos da múltiples promesas, ¿cierto?, para que podamos tener nuestro corazón y nuestra alma soportada, ¿cierto?, confiada en el Señor. Porque su yugo es fácil, ligera su carga, si es que nosotros le entregamos nuestra carga. Y dejamos que Él nos coloque la suya, que es más liviana que la nuestra. Así que el Señor, ¿cierto?, está allí probando a estos discípulos. Ya no hay nada más que hacer, ¿cierto? ¿Qué son 2.200 denarios? Si es que eso lo tuvieran en la bolsa, no es nada para 10.000 personas, 8.000. ¿Qué son estos peces y estos panes? Pero recordemos, el Señor sabía lo que ha de hacer. Así que si tenemos un problema, confiemos en el Señor porque Él sabe lo que ha de hacer. Ni tú ni yo lo sabemos, pero Él sí. Así que ese es nuestro mayor triunfo sobre el desánimo, ¿cierto? El desaliento, la soledad. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Otro evangelio dice que los hizo, ya, siéntese en la hierba, grupo de 100, grupo de 50. El Señor no es al lote, ¿ah? El Señor es organizado. Si no es cosa de mirar el universo. Como todo fluye, ¿cierto? Y funciona perfectamente y va dejando siempre trastornado al ser humano con nuevas cosas que no pueden explicarse. A mí me da risa cuando escucho y cuando lleguemos a Marte y podamos habitar allí. No saben ni lo que hay en las profundidades del mar, están pensando en Marte. No estamos hechos para vivir fuera de nuestra atmósfera. El Señor puso límites al hombre. Y una y otra vez Dios se los va a demostrar. A través de las mismas fallas tecnológicas que va a seguir teniendo el hombre al tratar de salir fuera de nuestra atmósfera. Pero el Señor sabe lo que tiene que hacer. Hagan recostar, dijo el Señor, y organizó todo, ¿cierto? Y los discípulos se habrán mirado y dijo, ¿de dónde tendrá el Señor Jesús la solución? Se está haciendo recostar a todos, al recuesto de 50, de 100, agrúpenlos. No entendemos muchas veces lo que el Señor, las instrucciones de Él, pero sigámoslas. Sigámoslas. Hay una mujer que da el ejemplo al respecto, y era la propia madre del Señor Jesús. ¿Se recuerda en la ocasión cuando el Señor transforma el agua en vino? Ella les dijo a las personas, hagan todo lo que Él diga. Eso es lo que tenemos que hacer. Hacer lo que el Señor dice a través de su palabra, de sus promesas, y esperar en Él. Tener fe en Él. Él sabe lo que tiene que hacer. Nunca nos fallará. Pero si tú no conoces a Jesús como tu Salvador, no esperes prácticamente nada de Él. Porque hay un abismo entre nosotros y Dios que se llama, ¿cierto?, en nuestro pecado. Nos hace estar
en forma infinita separados de Él. Debemos resolver el tema del pecado primero. En este grupo de personas están aquellos que son salvos, que son aquellos que creyeron en el Señor Jesús. Hay algunos que se mimetizaron tanto con el Señor, ¿cierto?, que parece que era un apóstol, pero nunca lo fue. Parece que era como un creyente, pero no lo era. Judas Iscariote. Y está la multitud también de muchos de ellos incrédulos y buscaban al Señor ¿para qué? Para ser sanados. ¿Qué buscas tú hoy? ¿Qué buscas? ¿Sanidad? ¿Prosperidad? ¿No tener problemas? Estás entonces en el lugar equivocado. Porque la principal necesidad es el perdón de nuestros pecados. Es que Dios perdone tu pecado si aún no lo ha hecho. Es que te des cuenta, es cierto, que eres un pecador perdido. La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Muerte es separación. Separación de Dios a causa de nuestro pecado. ¿Por qué vino Cristo? Aquel que sabe hacer todo bien fue eso. Tomar nuestros pecados, ir a la cruz, ¿cierto? Tomar nuestros pecados allí y recibir Él el pago que nuestro pecado merecía. ¿Cuándo tú te arrepentiste y creíste en Él? ¿Cuándo tú fuiste salvo? ¿Cuándo pasaste de muerte a vida? ¿Cuándo de las tinieblas a la luz? ¿Cuándo? Tiene que haber un momento en que pasaste de muerte a vida. Si no es así, te instamos a que te conviertas a este Señor Jesús, que sabe hacer todo bien, que sabe hacer todo. No nos necesita, pero nos amó de tal manera que entregó su vida en la cruz. Así que el Señor los organizó, se recostaron entonces allí, y tomando entonces estos panes y los peces, volviendo a Mateo en el verso 18 del capítulo 14, entonces dice, tráemelos acá, dice el Señor. Mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, así que seguían los apóstoles expectantes, ¿qué iba a hacer el Señor? Y el Señor dice que Él bendijo y partió, bendijo a Dios. Habla a su Padre, le da gracias a Dios. Y luego empieza, dice, tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Ese es otro principio bíblico, es cierto, que no podemos dar nada que no hayamos recibido. Para poder estar hablando aquí tuve que leer estos pasajes, pensar en ellos, para poder entregar algo. La idea es que usted, si no es salvo, conviértase al Señor para que tenga que dar al otro. El problema está que en nuestro país también, al igual que en muchos otros países, estamos acostumbrándonos a que todos tienen que darnos y nosotros no damos nada. ¿O no? Si falta poco menos, ¿cierto? Ya lo están haciendo en muchos lugares. Ahora regalan hasta el galón de gas. Subsidian el agua, subsidian la luz. La gente aporta una cantidad muy pequeña y recibe casas que nunca van a poder pagar en su vida. Y no tienen que pagar ni un 5. Es regalado. Después de una larga espera, sí, pero es regalado. Y nos acostumbramos a recibir, pero no a dar. El Señor desea, es cierto, que recibamos de Él y demos. Así que estos discípulos van recibiendo del Señor, entonces, a través de cestas, estos panes y peces. Este es un milagro que afecta a una multitud, a diferencia de todos los otros milagros. Porque los demás milagros afectan a la persona que pidió el milagro. El cojo que saltó, el muerto que resucitó, el ciego que recobró la vista, el mudo que pudo hablar.
son todas personas totalmente individuales. Este es un milagro masivo. Están allí, el Señor está partiendo los panes y partiéndolos y nunca se acaban. No me lo puedo imaginar. Y el Señor va llenando y toma uno y lo parte y parte otro, y ninguno es más chico que el anterior. Inexplicable. Inexplicable. Pero el Señor va dando, porque conoce toda la multitud, Él no necesita que le digan, a ver, ¿cuántos hay? Los hombres han escrito, ¿cierto? Guiados por el Señor, pero no nos dan la cifra exacta. Dice, como 5.000. Pero el Señor que multiplica los panes, ¿cierto? Él sabe cuánto hay. El Señor nunca va a dar lo justo, da mucho más. Así que Él fue partiendo abundantemente los panes y los peces, y fueron repartiéndose en la multitud. El niño que llevaba 5 panes y 2 pececitos y iba a quedar con hambre, quedó saciado ese día ese muchacho. Porque lo que el Señor, ¿cierto?, recibió de parte de él, el Señor se lo devolvió multiplicado. Comieron todos y se saciaron, dice el versículo 20 de Mateo 14. Recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. En el Evangelio también dice que recojan, dijo el Señor, todo lo que sobra para que no se pierda nada. Así que es otro principio que debemos tener cuidado con todo lo que el Señor nos da para que no perdamos nada. Seamos buenos administradores los cristianos del dinero, buenos administradores de nuestra salud, buenos administradores, ¿cierto?, de nuestra familia, etc. Para que no perdamos nada. El Señor no lo hizo, por lo tanto nosotros debemos seguir su ejemplo. No ser botaratas, ¿cierto? De manera que comieron, dice, 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Y el relato en Juan nos da más detalles cuando termina este milagro, porque todos terminan allí satisfechos, recostados sobre la hierba, ya anochece, ya pueden irse tranquilos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, volviendo allí, dice que en el versículo 12 dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y en el versículo 13 en adelante dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle venir y hacerle rey, volvió a retirarse al monte del sol. Interesante, ¿cierto? Ahora la multitud tiene una visión equivocada de Cristo. ¿No nos convendría a Jesús como presidente en nuestro país, o no? Por supuesto que sí. Pero en tiempo aquel, ¿cierto?, en que están estos tetrarcas allí reinando en diferentes lugares, que los hacen pasar ciertos momentos de esclavitud, también de hambre, tienen que pagar altos impuestos. No es fácil ganarse la vida. Qué conveniente es el Señor Jesús. Qué conveniente es que Él fuese el rey de ellos. Ningún día tendrían que trabajar. Solo sentarse y esperar que le llegara la comida. Bueno, lamentablemente hay mercaderes de almas en el día de hoy también. Algunos pseudo predicadores que les encanta vivir de las congregaciones. Les encanta que los sostengan. No tienen ni idea de lo que es la fe en Jesús para sustentarse.
Doy gracias a Dios por haber conocido por lo menos algunos de ellos que dependían del Señor y no de la gente, de no recibir un sueldo de una congregación, para nunca estar sometido a esa congregación. Si tiene el llamado a la obra misionera, Dios le sustentará, ¿o no? No hay que hacer campaña de ir en iglesia pidiendo plata, dando a conocer. Dios le sustentará. Dios es poderoso porque es el que llama y el que sustenta a sus obreros. ¿O no? Son principios bíblicos. Pero conveniente es un rey como Jesús, que solucione el problema. Ahí están los panes, ahí están los peces, no habría que trabajar más. ¿Para qué esforzarse? ¿Para qué someterse, cierto, a este rey o al César? ¿Para qué someterse a Herodes? En Jerusalén, ¿para qué someterse a Pilato, el gobernador? Es mejor Jesús. Pero las motivaciones son equivocadas. Por eso es que es importante que tú conozcas tus propias motivaciones. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estamos acá? ¿Realmente nos mueve el amor hacia Jesús? ¿Nos mueve aquello? Ojalá que no sea, ¿cierto?, por obligación. Entiendo a los niños, sí. Los papás, yo tuve mis hijos pequeños y ya, vamos, pum, papá, tengo sueño. Pero tenían que salir con nosotros. Después toman sus propias decisiones, pero espero que no estés aquí por obligación. Que estés realmente por apreciar al Señor Jesús como Él es. Y si no es así, que lo aprecies como Él es. El Señor dice que cuando supo, Él sabía todas las cosas, sabía el pensamiento de todos, y que iban a venir para hacerle rey, entonces el Señor se fue. Se fue. El reino del Señor no es un reino que a Él le interesara de parte de los hombres, porque Él obedecía a su Padre. El Señor iba a cumplir la obra para la cual había sido encomendado al Señor, que era llevar nuestros pecados sobre sí en la cruz. Y luego vendría su exaltación, sentado a la diestra de Dios, hasta el momento en que venga a buscar a su pueblo, a su iglesia, para estar siempre con Él. Si no eres salvo, sé salvo pronto, sé salvo hoy. Si mueres hoy y Cristo no es tu Salvador, te vas al infierno. Eternamente. No hay salida de allí. Tus tormentos serán algo que no te puedes imaginar. Y el único momento en que de alguna manera no tendrás ese tormento va a ser cuando estés delante del gran juicio, delante del gran trono blanco, donde serás juzgado por las cosas escritas en los libros de Dios. El prontuario tuyo abierto de par en par allí, con todo aquello que existe en tu vida. Todos los pecados están allí. Tú dirás, pero algunas cosas buenas tendré. Tus pecados están allí. El mayor pecado es la incredulidad. Y la palabra de Dios dice que serán juzgados los muertos por las cosas que están escritas allí. Los libros serán abiertos. Este libro será abierto. Y este día te será recordado si es que no te conviertes al Señor. Cuando escuchaste de aquel que alimentó a 5.000 y que pudo haber satisfecho completamente tu alma. Porque el Señor no venía a satisfacer solamente una necesidad puntual del cuerpo, sino a poder Él saciar completamente sus almas y sus corazones. Algunos tienen que haberlo recibido así, pero muchos no. Muchos se habrán vuelto atrás. Muchos decían, dura es esta palabra, y se volvían atrás.
El Señor les preguntó a sus 12 apóstoles también, ¿ustedes también se quieren ir? Y ellos reconocieron, por lo menos, ¿cierto? Saltó Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El Señor tiene palabras para ti en este día, ¿cierto? Para los que somos cristianos, de animarnos, no perder nuestra fe, nuestra confianza en el Señor en todo tiempo. Él sabe lo que tiene que hacer. Muchas veces nuestra fe es probada. Seamos fieles para pasar en la prueba. Pero si no eres cristiano, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo como Salvador. Porque Él murió en la cruz y resucitó para nuestra justificación. Él lo hizo una vez y para siempre y no hay nada más que hacer. ¿Cómo no te va a gustar ser de aquellos, cierto, que sabemos que nuestros pecados ya han sido perdonados, que en cualquier momento el Señor viene y me va a llevar sin ningún problema, porque mis pecados quedaron solucionados en el momento en que Él me salvó, cuando me arrepentí de mis pecados? Que sea este tu día, si es que aún no te has convertido al Señor Jesús. Que escuches tú el llamado, ¿cierto?, del Señor Jesús. Escuches el llamado de Él a tu vida, a tu corazón. Que el Señor bendiga su santa palabra. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de poder escuchar de tu palabra sobre aquel que es el Salvador del mundo. Gracias por el Señor Jesucristo, a quien enviaste para dar su vida por nosotros, quien a través de todos estos milagros que quedaron registrados en tu palabra, tú solo nos demuestras una y otra vez que Él es poderoso para salvar, para saciar abundantemente nuestra alma, nuestro corazón, para que nunca tengamos sed, para que nunca pasemos hambre espiritual, pues tú eres el pan de vida. Padre Celestial, gracias por todos los que han asistido en este día, aquellos que ya te conocemos como Salvador, que somos tus hijos, como también algunas visitas que algunos no son salvos. Te rogamos por ellos para que este sea el día en que pasen de muerte a vida, que se arrepientan de sus pecados y te acepten como Salvador personal por la obra redentora de Cristo en la cruz. Gracias te damos, Padre. Permite que podamos, a través de este relato, Padre, de tu palabra, pasar esta semana pensando en todo esto, en cómo el Señor Jesús es suficiente para llenar nuestra alma, nuestro corazón abundantemente, y que no necesitamos nada más. Gracias, Padre, por todo. Nos encomendamos a ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén.